¿Por qué? Vamos a Romanos 7. Ahí viene entonces lo que es la debilidad de la carne. Ahí viene lo que dice Pablo en Romanos 7 en relación a este punto. Sabemos que la ley, ¿qué es? Espiritual. ¿Pero nosotros qué somos? Carnal. Primer punto, primera gran verdad. ¿Por qué nuestra obediencia a la ley es trapo de inmundicia? Porque estamos en dos planos distintos. ¿Qué somos nosotros? Carnales. Por naturaleza, cuando nacemos, ¿cómo nacemos? Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, ¿nace del espíritu o nace de la carne? De la carne. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Hablando del nacimiento de la carne. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que es nacido de la carne, carne es. Si un bebé nace de la carne, ¿qué va a hacer el bebé? ¿Y qué va a hacer? Cosas carnales. ¿Sí o no? Un bebé, cuando nace, nace según la carne. Y según Jesús, el que es nacido de la carne, hace la carne. Entonces, ¿un bebé qué hace? Cosas de la carne. Eso es lo que dice la Biblia. Te estamos citando versículos. Pero la ley, ¿qué es? Espiritual. Entonces, ¿puede alguien que es carnal obedecer una ley que es espiritual? Otra pregunta, ¿puede el negro volverse blanco? Como, vamos a traducirlo como dice, mudará el etíope su piel. ¿Se acuerdan del versículo, no? Pero el significado es, el etíope se le dice en la Biblia a los que eran de color de piel oscura. ¿Puede el negro cambiarse la piel a blanco? No. ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? No. ¿Así podemos nosotros hacer las cosas buenas si estamos habituados a hacer lo malo? No, eso es lo que dice el versículo. Entonces, ahí tenemos el punto. Y Pablo coloca el fundamento y ahora va a desmenuzarlo. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Claro, cuando Pablo está hablando en estos términos, la gente se confunde. Y dice, mira, Pablo está hablando de la experiencia del cristiano. Porque el cristiano peca y se levanta. Y el cristiano vivirá siempre pecando. Y aquí lo está diciendo Pablo. Mire, dice que Pablo pecaba siempre. Porque no entienden que Pablo está hablando aquí de su experiencia, sí. Pero su experiencia antes de Romanos 8.1. ¿Antes de qué? ¿Qué vimos en Romanos 8.1? Que no hay condenación para quienes. Los que están en Cristo. O sea que todo Romanos 7, vamos a decirlo así, que se parezca un poco a las cosas históricas. Romanos 7 es antes de Cristo. Y Romanos 8 es después de Cristo. Entonces, Pablo está hablando de lo que él era antes de Cristo. Cuando él era ¿qué? Fariseo. Vamos a seguir leyendo. Lo que hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces aquí vemos la dualidad de Pablo. Yo quiero algo, pero hago lo contrario de lo que quiero. ¿Por qué? Versículo 16. Y si lo que no quiero, hago, entonces apruebo que la ley es buena. O sea, la evidencia de que la ley es algo bueno es que me dicen cosas buenas, pero yo quiero hacerlo malo. Entonces yo mismo testifico de que la ley es buena. Sigue diciendo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, parece un trabalengua, confuso, pero no lo es. Pablo dice, yo hago lo que no quiero. Es decir, su mente, inclusive sus deseos, es hacer lo bueno. Pero su cuerpo, ¿qué hace? Lo malo. Entonces, pero él dice, pero no es ni siquiera mi cuerpo, en sí. Es el pecado que mora en mí. O sea, noten esta frase, el pecado, ¿dónde mora? En mí, en nosotros. Lo dice el versículo siguiente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y eso es válido para todos nosotros. Volviendo al ejemplo, desde que nacimos, ¿qué traemos? La carne. Y según este versículo, ¿qué trae la carne? Pecado. Ya está. Entonces, traemos el pecado allí engrapado con el ADN nuestro. Y en el caso nuestro, dice aquí, el pecado es quien nos lleva a hacer lo malo. Vamos a seguir leyendo el versículo 19 ahora. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Por lo tanto, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. O sea, él repite otra vez la misma idea. O sea, quien me hace pecar es el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Versículo siguiente. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Pausa. Pablo aquí está hablando no de vamos a decirlo así, de un mundano.
Porque en el mundano, o vamos a usar los mismos términos que usaba Pablo, Pablo no está hablando del gentil ni del pagano. Porque el gentil o el pagano no conoce la ley. ¿Sí o no? No conoce la ley. Entonces, ¿quién conoce la ley? ¿Quién conoce la ley? En este caso, los judíos. En este caso, él dice, yo como judío, como diría él más adelante en Filipenses, como fariseo, yo me deleito en la ley de Dios. Me gusta. Conozco la ley, la leo, la estudio y me gusta la ley. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, ahora que está hablando, fíjense que ahora con este versículo vemos que hay tres leyes en el capítulo de Romanos 7 y Romanos 8 hay tres leyes. Ley del pecado, ley del espíritu y ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se deleita Pablo? En la ley de Dios. Pero en sus miembros, en su carne, hay otra ley. ¿Cuál ley? Otra ley que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo. ¿A cuál ley? Ley del pecado que está en sus miembros. Fíjense, palabra clave del versículo 23. Él describe el conflicto que hay entre lo que es su mente, lo que él le gustaría, y la ley que está en su carne. Hay un conflicto. Pero según este versículo, ¿quién vence a quién? ¿Cuál ley está dominando a Pablo? La ley del pecado. ¿Por qué? Palabra clave. Cautivo. ¿Me lleva como? Cautivo. ¿Qué significa cautivo? Sinónimo de cautivo. Esclavo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está hablando de un hombre esclavo. Pero en Cristo Jesús somos esclavos o somos libres. Somos libres, ¿no lo dice? ¿No lo dice en el versículo siguiente de Romanos 8? La ley del Espíritu de vida me ha librado. Entonces, el que está en Cristo es libre. Pero aquí está él cautivo. Entonces, ¿aquí Pablo está en Cristo? No, por eso que decimos que esto es antes de Cristo. Pero él conoce la ley, se deleita en la ley. Es más, él quiere guardar la ley. Pero su cuerpo lo domina, lo lleva cautivo. Entonces, esta es la descripción de aquel que conoce la ley y ve que la ley es buena y le gustaría obedecer la ley, pero su cuerpo lo lleva cautivo a desobedecer la ley, porque no conoce a Cristo. Esta es la condición del fariseo, la condición del judío, y ahora, en este tiempo, representa la condición, pregunto yo, antes de decirlo, lo pregunto. Hoy día, ¿quiénes son los que conocen la ley? ¿Los evangélicos? ¿Los evangélicos conocen la ley? No. Para ellos, ¿qué dice la ley? Está abolida. ¿Un evangélico se deleita en la ley? No. ¿Se deleita en los mandamientos? No. Entonces, ¿quién se deleita en los mandamientos? ¿Quiénes? ¿Pero quiénes son? ¿Qué nombre tienen? Los adventistas, ¿no? Los adventistas. Entonces, aquí están los adventistas. O sea, contextualizándolo o aplicándolo en nuestro tiempo, Romanos 7 son los adventistas antes de Cristo. Y en Romanos 8, los adventistas después de Cristo. Los que tienen a Cristo y su justicia, los adventistas que tienen a Cristo y su justicia, Romanos 8. Los que no tienen a Cristo y su justicia, Romanos 7. Pero el punto es que este versículo, o sea, este pasaje está más enfocado en aquellos que consideran la ley como algo bueno y quisieran guardarla, pero no lo hacen. Entonces describe la condición antes de Cristo, o sea, los adventistas antes de 1888, los adventistas sin Cristo y su justicia. Me lleva cautivo el pecado que está en mi miembro. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Otro versículo que es clave para mostrar que está hablando del mundo adventista. Miserable. ¿Qué significa miserable? Pero en este contexto, ¿qué es miserable? Miserable es el que quiere guardar la ley, pero su carne lo lleva al pecado. Pregunto ahora, ¿dónde aparece la palabra miserable también en Apocalipsis? ¿En qué iglesia? La Odisea. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces cuando dice a la Odisea, eres miserable, ¿qué le está diciendo? Eres tu experiencia de Romanos 7. La experiencia de la Odisea es Romanos 7. Cree la ley, le gustaría la ley, pero no la cumple. Entonces,
Esa es la debilidad de nuestra carne. O sea, aquí Pablo está describiendo en detalle cómo es la debilidad de nuestra carne. O sea, la carne, si no tenemos a Cristo, la carne nos domina. Si no tenemos a Cristo, la carne nos domina. Hace rato leímos un texto cuando hablamos del Espíritu Santo, donde la Biblia dice del que no tiene a Cristo, ¿cómo lo llama la Biblia? El hombre animal. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero en mi versión, que es la versión de 1909, dice el hombre animal. ¿Por qué dice el hombre animal? Porque cuando no tenemos a Cristo, cuando no dominamos nuestras pasiones, somos como los animales. Que no tienen ley, que no tienen control. Somos como los animales. Sin Cristo somos animales. Entonces, bueno, ahí concluye Pablo. Ahí concluye Pablo y deja la idea abierta, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque es el único que nos puede librar. Y ahí es cuando entonces entra Romanos capítulo 8. Ahora entra Romanos 8 cuando dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no están cautivos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Muy bien. ¿Por qué? Ahí está. Tiene que haber algo primero. Para que podamos andar conforme al Espíritu, tiene que haber algo primero. ¿Qué es lo primero que debe ocurrir? Si Pablo dice que el ser humano sin Cristo está cautivo, esclavo, ¿qué es lo que debe ocurrir entonces? Ser liberado, ¿no? Por eso que dice allí, la ley del Espíritu de vida, entonces eso me ha librado la ley del Espíritu. O sea, lo primero que se necesita es liberación. Liberación. Ahora, la liberación, Jesús la ilustró cuando vino a esta tierra, cuando sanó a los enfermos. Porque la sanidad que ocurrió, que hizo Cristo, es una ilustración del poder para liberarnos del pecado. Entonces tenemos muchas historias. Tenemos, por ejemplo, la historia del paralítico de Betesda, que estaba allí por 38 años, dice, sin saber caminar, esperanzado en el movimiento de las aguas. Y él mismo, cuando Jesús se le acerca, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él pensó que Jesús estaba diciendo, que le estaba hablando de ese estanque. Y en cuanto él comienza a relatarle todas sus desgracias. Señor, cuando se mueve el agua, no tengo quien me lleve, y cuando he llegado, ya otro ha llegado primero. Porque él estaba ahí porque él creía en esa teoría, ¿no? Cuando viene el ángel, mueve las aguas, el primero ahí queda sanado. Eso era esa superstición había cundido y la gente pensaba eso. Pero Jesús le pregunta si a él quiere ser sano. Entonces cuando le da todas esas desgracias, Jesús automáticamente le dice, bueno, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, lo miró y le dijo eso. Jesús no le colocó la mano, no lo sanó. No, o sea, no le hizo un ritual. Jesús no le hizo ningún ritual de sanación. Jesús solamente le dio una orden. ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? El hombre obedeció. ¿Pero qué obedeció? ¿Qué obedeció? ¿La qué? La voz, la orden ¿de quién? De Cristo. Pero ¿había alguna evidencia de que él iba a poder levantarse? ¿Sintió acaso un corrientazo o algo así? No, la Biblia no dice nada de eso. No, lo que la Biblia dice es que él obedeció a la palabra de Cristo. ¿Y qué pasó cuando obedeció a la palabra? Se sanó. No solamente demostró amor, él creyó a la palabra de Cristo. Él creyó. Ahí tuvo la fe. Y la fe que tuvo fue en la palabra de Cristo. Otro ejemplo, que lo usa mucho, y a mí me gusta mucho cuando lo entendí como lo explicó Wagner. Él habla ahora de el centurión. El centurión tiene un siervo que está enfermo. Y ya había escuchado de que Jesús sanaba, ¿no? Entonces, claro, el centurión, en su concepto que había aprendido de la corporación judía, los ancianos de la iglesia judía van a Jesús y le dicen, mira, es digno que le concedas esto, porque ha hecho mucho bien a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Entonces, él se lo merece, pues. Él se lo ganó a pulso. El milagro se lo ganó a pulso, porque pagó y dio dinero. Ese es el concepto de los ancianos de Israel. Entonces Jesús, bueno, no entró en controversia, sino que dijo, voy. Cuando el centurión escucha, sí, Dios usó de misericordia porque
no tomó en cuenta estos malos intercesores, pero vio más bien el necesitado. Entonces el centurión, cuando ve que Jesús viene, se sorprende, se angustia, y viene y le dice: mira, Señor, ni siquiera me tuve por digno de venir a ti, mucho menos que tú vengas a mi casa. Fíjense lo contrario, ¿no? Los fariseos es digno que se lo concedas, porque él ha dado dinero, ha hecho muchas ofrendas y ya ha ayudado a la iglesia. Pero él dice: no, ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre puesto bajo potestad. O sea, él es un centurión, y como centurión, ¿qué significa? Es un capitán de 100 soldados. Centurión, centuria 100. Era un capitán de 100 soldados bajo su mano. Y él sabía que él le decía al soldado tal, vaya, y el soldado iba. Sí, mi capitán. Y le decía al otro, y el otro, sí, mi capitán. E iba y obedecía. Entonces dice: yo soy un soldado, un capitán, y mis soldados me obedecen. Tú, que eres el Hijo de Dios, que eres el Creador, ¿qué es lo que tú necesitas? Bueno, lo mismo, dar la orden, dar la palabra. Tú das la palabra y ya, es suficiente. Eso va a ser así porque tú has dado la orden. O sea, el centurión supo lo que no sabían los judíos. Jesús mismo dijo, Jesús, ¿qué dijo? Le concedió, ¿no? Oh hombre, conforme a tu fe. Y luego dijo a sus discípulos: ni aún en Israel he dado tanta fe. Porque el centurión sabía: mira, ahí está el Creador. Ese que está ahí en carne de pecado envuelto, ¿ese quién es? ¿Quién es ese? El Creador. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, dijo Dios y fue hecho. Mandó y existió. Cuando Jesús creó todo, ¿cómo lo creó? Con su palabra. Con su palabra. Cuando calmó el mar, ¿con qué lo calmó? Con su palabra. Cuando sanó al paralítico, ¿con qué lo sanó? Con su palabra. Y cuando sanó al ciego del centurión, también fue con su palabra. Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto es que la liberación viene por la fe en la palabra de Cristo. ¿Cuánto tiempo tarda la palabra de Cristo en hacer la liberación? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? Nada. Instantánea, ¿verdad? Entonces, para ser liberado, lo que necesitamos es ir allí con fe y decirle: Señor, da la orden, libérame. Entonces es allí cuando se cumple Romanos 8, que dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero luego de eso, ¿qué dice Romanos? Bueno, Romanos nos dice que eso se cumple cuando entendemos y aceptamos el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Ya lo leímos. Dios envió a su Hijo. Primero hay que entender que para nuestra carne es imposible guardar la ley. Es imposible para la carne. Pero en Cristo Jesús eso era imposible. Ahora, es posible si yo creo en qué, en Cristo. Pero ¿qué creo? ¿Qué debo creer? Lo que dice allí, que Dios envió a su Hijo. Lo envió en carne de pecado. ¿Qué significa que Dios envió a su Hijo? Bueno, esa es la parte que ya sabemos, que lo hemos estudiado bastante. Jesús es el Hijo de Dios. Literal. Y cuando Dios lo envió, se hizo ahora carne de pecado. Es decir, Filipenses dice que cuando Jesús se hizo hombre, se despojó a sí mismo. ¿Sí o no? Lo han leído, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo. Dice: siendo en la forma de Dios. Mi versión dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, siendo en la forma de Dios. Porque ¿tenía o no tenía Jesús la forma de Dios? Sí, lo dijimos esta mañana cuando hablamos de el Padre le dijo al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿tenía Jesús la forma de Dios? Claro que sí. Es la imagen misma de su sustancia. Pero él no estimó el ser igual a Dios, estando en la forma de Dios, como algo a que aferrarse. Eso dice una versión. Otra versión dice, más correcta, dice: no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O sea, no es lo mismo que aferrarse, no es lo mismo decir no tuvo por usurpación ser igual a Dios, que decir que él se aferró a su igualdad con Dios, que no se aferró. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el texto, en el sentido más correcto, más antiguo, es que Jesús, estando en la forma de Dios, es decir, como Hijo de Dios, en lugar de codiciar la usurpación a su Padre,
en lugar de usurpar a su padre, ¿qué hizo? En lugar de subir, bajó. Y se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y llegando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otro texto, creo que es Timoteo, Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Según Timoteo, ¿cuál? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, ¿no? Es el misterio de la piedad. Que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo divino, se hizo carne. ¿Ese es el misterio de qué? De la piedad. Ahora, el mismo Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice del misterio de la iniquidad. ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad? Que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, el misterio de la piedad es que Dios se encarna. El misterio de la iniquidad es que la criatura se quiere hacer como Dios. Entonces, el primero que tuvo el misterio de la iniquidad, ¿quién fue? El diablo. Que siendo una criatura, quiso ser parte de la deidad. Y a la semejanza de su gran y máximo líder, el hombre de pecado se sienta hoy día y se proclama Dios, ¿no? Santo Padre, Dios en la tierra. Por eso es que él es el representante, no de Jesús, sino de Satanás. Porque está manifestando el mismo misterio de la iniquidad. Bueno, Filipenses que nos dice entonces que Jesús, siendo en la forma de Dios, se hizo en la forma de siervo. ¿Por qué señala ese versículo? Porque el versículo lo que nos está diciendo que en la encarnación Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne de pecado. Pero lo que cambió en Jesús fue la forma. El texto, valga la redundancia, textualmente o literalmente dice, siendo en la forma de Dios, tomó la forma de hombre. Es decir, Jesús cambió la forma divina y se tomó forma humana. Pero no dejó de ser Dios. ¿O sí? ¿Dejó de ser hijo de Dios cuando se hizo hombre? ¿Cambió su relación con Dios cuando se hizo hombre? No. Por eso es que es una gran mentira cuando nos dicen, no, pero es que Jesús ahí está hablando como hombre. Sí, está hablando cuando era hombre, pero no había dejado de ser Dios. Cuando dice que Dios es su Padre, no está hablando de su parte humana. ¿De qué está hablando cuando en la tierra Él dice que no me ha dejado solo el Padre porque yo lo que hago siempre, lo que a Él le agrada? ¿De qué está hablando? ¿De su carne de pecado? No. ¿O de su divinidad como hijo? Entonces no está hablando allí como humano, está hablando como lo que sigue siendo, a pesar de que se ha vestido de humanidad. Sigue siendo el Hijo de Dios. Bueno, ahí está. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, esta es la versión del 60, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿de qué se despojó? De toda su forma divina. ¿Cuál es la forma divina? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es el vestido que cubre a la divinidad, a Dios? ¿Qué es su vestido? La gloria, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Jesús se despojó de eso. Jesús se despojó de la gloria. ¿Hay algún versículo que lo diga? ¿Que lo pruebe? ¿Sí lo hay o no lo hay? ¿Cuál? Vamos a ver, a ayudarlos aquí a la reflexión. ¿Cuál? Los ayudo. Jesús le dijo a su Padre, Padre mío, ahí está. Glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pero si Él está pidiendo a su Padre que lo glorifique, es porque en ese momento no tiene la gloria. ¿Por qué no la tiene? Porque se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De la gloria. ¿Y qué es la gloria según hemos visto? La omnipresencia de Dios, el Espíritu de Dios. Esa es la gloria. Entonces Jesús se despojó de esa gloria y vino a la tierra como un hombre. Pero esa gloria es la gloria externa. Pero también Él se despojó de la gloria externa, pero mantuvo su gloria interna. Porque Él estaba, su divinidad cubierta ¿de qué? De humanidad. Velada por la humanidad. Pero hubo ocasiones en las que se manifestó la gloria de Cristo, ¿sí o no? Uno en la resurrección, pero antes de la resurrección. Muy bien. A ver, repítanme. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Transfiguración. O sea, su figura se transformó. O sea, en ese momento, ¿qué figura tenía Cristo? En ese momento. ¿En ese momento cuál?
humana. Humana. ¿Eso ocurrió dónde? En el monte que estaban ahí Pedro, Santiago y Juan. Y estaba allí con la figura humana, con la forma humana, que vimos en Filipenses. Pero entonces viene y ora a su padre y dice que los que lo vieron, dice que sus vestidos se hicieron blancos. Y textualmente la Biblia dice, se transfiguró delante de ellos. Y lo vieron en toda su gloria. Como cumplimiento de que Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no van a morir, si que antes vean el Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Pero Jesús no ha venido todavía. Pedro, Juan y Santiago murieron. Entonces, ¿cómo se cumplió eso? En la transfiguración, vieron a Jesús glorificado, momentáneamente. La gloria que estaba dentro de él se encontró con la gloria que le dio el Padre y se vio a Cristo en toda su gloria. Y era una representación de la segunda venida, porque en esa transfiguración, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes se presentaron allí? Elías y Moisés. Elías como representante de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Moisés como representante de los que van a resucitar cuando Jesús venga, porque Moisés resucitó, sabemos eso. Judas lo dice, que Miguel lo resucitó. El arcángel Miguel, porque cuando Jesús toma el nombre de Miguel, está hablando de qué? De esa liberación de la muerte. Porque cuando dice Tesalonicenses que el mismo Señor, con voz de mando y con voz de qué? De arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Entonces, la voz de arcángel está relacionada con la resurrección. Por eso es que dice que Miguel vino a disputar el cuerpo de Moisés, es decir, vino a resucitar a Moisés y se lo llevó al cielo. Y la evidencia está en que cuando se transfiguró, vino Moisés y se presentó junto con él. Entonces, bueno, ahí vemos el caso de Jesús glorificado. Eso entonces es lo que nos muestra de que Jesús, cuando se hizo hombre, se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria, de su forma divina. Tomó la forma humana, pero no dejó de ser Dios cuando estaba en la tierra. Bueno, entonces a Romanos 8, Jesús se despoja de todo eso y asume la carne del pecado. ¿Qué significa que asume la carne del pecado? Bueno, eso ya lo hemos estudiado bastante, ¿no? La carne del pecado es que Jesús toma una carne como la nuestra. Hoy día se ha infiltrado en muchas mentes que antes eran adventistas, tienen ahora parte del vino de Babilonia y creen que Jesús tenía carne santa. ¿Por qué decimos que eso es el vino de Babilonia? Bueno, porque eso es un invento de Babilonia. El primero que inventó esa doctrina fue Babilonia. Inclusive antes de la Babilonia religiosa, hay una Babilonia que dice eso. ¿Saben cuál? Daniel. Bueno, Daniel no, aparece en Daniel, pero quien lo dijo fue Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cuando lanzó a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Antes de eso, él dice que los dioses, hablando de su concepto de Dios, no habitan en la carne. Los dioses que no habitan en la carne. O sea, en el concepto babilónico, tradicional desde la Torre de Babel y todo lo que fue Babilonia, el concepto era que Dios no puede morar en la carne del pecado. Ese es el concepto que viene de la Torre de Babel. Lo vemos ahí cuando lo dice Nabucodonosor y los magos que están con Nabucodonosor. Luego lo vemos que también se traduce en el concepto griego. Los griegos también pensaban eso, que no puede haber la unión de la divinidad con la carne. Todas esas doctrinas se infiltran ahora en la Babilonia espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, usted lo ha leído en la Biblia. Primera de Juan, creo que es el capítulo 4, versículo 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, ese es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. ¿Y ese es el espíritu de quién? Del anticristo, que ustedes habéis oído que ha de venir. ¿Quién es el anticristo? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ¿verdad? Y el cuerno pequeño, ¿cómo cumple esta profecía? Porque la profecía dice que el anticristo no confiesa que Jesús ha venido en carne. Pero el anticristo de hoy no dice que Jesús fue un humano. No dice el catecismo que Jesús fue un humano. O ellos piensan que Jesús no se hizo hombre. Sí, ¿verdad? Ellos creen que Jesús se hizo hombre, ¿o no? Entonces, ¿cómo se cumple esa profecía? ¿Cómo es que el anticristo no confiesa que Jesús vino en carne de pecado? Bueno, la famosa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué dice la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, que María fue concebida sin pecado. ¿Y para qué hacen ellos a María sin carne de pecado? Porque siendo María la madre de Jesús
y siendo que Jesús tomó de María la carne, entonces para que Jesús no tenga carne de pecado, tienen que hacer que María tampoco tenga carne de pecado. Entonces de ahí se origina la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, para hacer un Cristo sin carne de pecado. Y así entonces que tienen Cristo sin carne de pecado y María sin carne de pecado. Eso es el dogma, porque ni siquiera es una doctrina, es un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es, lo dijo el obispo de Roma, y es así, y punto. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿cómo se cumplió ese versículo, esa profecía? Cuando no confiesa que Jesús vino en carne, significa no confesar que Jesús vino en carne de pecado. Ese es el cumplimiento del versículo. Entonces, todo espíritu que no confiese que Jesús vino en carne de pecado, está manifestando el espíritu del anticristo. Entonces, esa doctrina, ya dijimos, se originó en Babilonia, pero también se ha infiltrado entonces en las iglesias protestantes y ahora está en la iglesia de nombre adventista, los adventistas nominales. Pero es una doctrina babilónica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, allí han negado el centro del mensaje de la justicia de Cristo. Porque si Cristo lo hizo sin carne de pecado, todo lo que hemos leído se cae. Todo lo que hemos leído se cae. Porque, ok, Jesús venció, pero su justicia no me sirve a mí. En ese contexto, la justicia de Cristo no me sirve a mí. Y en ese contexto, ellos son coherentes. Porque así como dicen que Jesús no tenía carne de pecado, ¿qué dicen ellos entonces de la justificación por la fe? Que no van a poder vencer el pecado. Porque esa es la consecuencia natural de esa ideología. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Si aquí ley es ley ceremonial, entonces Jesús solamente vino a redimir a los que estaban bajo la ley ceremonial, solamente vino a los judíos. Pero sabemos que Jesús vino a redimir a todo el mundo. Entonces eso significa que Él vino bajo una ley en la cual todos estamos bajo esa misma ley. ¿Y qué significa entonces que Él vino bajo la ley a la que todos estamos bajo esa ley? ¿Qué es eso? ¿Qué significa estar bajo la ley en ese contexto? Y en todo el contexto que menciona Pablo. Bueno, en Romanos capítulo 3 lo dice. Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, creo que es 21. Sabemos que lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se cierre y se tape la boca ante el juicio de Dios. Todo el mundo, no solamente los judíos, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y de qué está hablando? Entonces, si usted sigue leyendo hacia atrás, si usted lee atrás de esto, está hablando, en Romanos 3 dice, porque no hay justo, ni aun uno, todos se desviaron, se fueron hechos inútiles, con su boca sus lenguas son como serpientes, echan veneno, toda la descripción que dice, todo lo que dice. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está, ¿qué cosa? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebrando de aventura hay en su camino, no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios delante de sus ojos. Entonces, todo eso que ya dice que se cumple a judíos y gentiles, dice ahora, todo eso que la ley dice, ¿a quién se lo está diciendo? Todo eso, ¿a quién se lo está diciendo? A los que están bajo la ley. Es decir, estar bajo la ley es esa descripción anterior. Es estar bajo pecado. Es estar bajo condenación. Es estar bajo la ley del pecado. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús que vino, nacido de mujer y hecho bajo la ley, lo que está diciendo es que Jesús también fue hecho bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Él vino a tomar nuestro lugar, ¿no? Para poder redimirnos. Entonces, como dice también, justamente en ese libro, Jones, entonces, así como Él vino a la mujer, que fue donde se originó el pecado, vino a nosotros donde nosotros estábamos, para poder redimirnos a nosotros. ¿Y dónde nacemos nosotros? ¿Dónde nacemos?
Cuando dice que estamos bajo la ley, ¿a partir de cuándo estamos bajo la ley? Desde que nacemos, ya lo leímos hace rato, ya lo dijimos hace rato. El que es nacido de la carne es carne. Entonces desde que nacemos bajo la ley. Y Jesús también nació bajo la ley, no por sí mismo, sino por nosotros. O sea, en ese contexto, en efectos prácticos, Él experimentó el pecado en su carne, pero no fue porque Él pecó. Es ahí donde está entonces la diferencia. Y eso es lo que nos dice entonces Gálatas 4:4. También Hebreos 2 nos habla de la naturaleza humana de Cristo, que dice que Jesús fue hecho, tomó la misma carne que Abraham. ¿Sí o no? Como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. O sea, muchos versículos apoyan y dicen claramente que Jesús vino en carne de pecado. Ahora, no vino en carne santa. No es bíblica la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Pero el mundo protestante y el mundo nominal adventista han creado otro dogma. Ya no el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sino que han creado el dogma de la Inmaculada Concepción de Jesús. Porque todo lo que hemos leído de los versículos están en la Biblia. Dicen que Jesús heredó el pecado. Pero ¿qué dicen los que no creen y no quieren estar esto? Dicen, no. María sí tenía carne de pecado, pero vino el Espíritu Santo y de forma milagrosa puso su mano y permitió que Jesús heredara las tendencias, las debilidades inocentes. Y las otras debilidades o las otras tendencias no permitió. O sea, entonces ellos crean un dogma, porque usted le pregunta, pero ¿dónde dice la Biblia que hizo esa selección? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo esto sí y esto no? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, no está. En ninguna parte está. Entonces es un dogma. Es un dogma de ellos. Porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Jesús heredó todo. El testimonio dice lo mismo, que Jesús, como cualquier hijo de Adán, aceptó la misma herencia que traemos nosotros. Entonces, la Biblia claramente nos dice el punto de que Jesús tomó carne de pecado. ¿Para qué? Bueno, para él poder tejer, vamos a decirlo así, su justicia. Porque entonces, ¿en qué consistió la justicia de Cristo? Ya lo dijimos hace rato. La justicia de Cristo es que Cristo desarrolló un carácter obedeciendo la ley de Dios como Dios, con el poder de Dios, pero en carne de pecado. Esa es la justicia de Cristo. Ese es el vestido de la justicia de Cristo. Repito, es el carácter de Cristo de obedecer la ley de su Padre, obediencia de el Hijo de Dios, o la obediencia de Dios en carne de pecado. La obediencia de Dios con el poder de Dios en carne de pecado. Esa es la justicia de Cristo. Y esa es la justicia que se nos ofrece gratis a nosotros, para que ahora, si la recibimos, se convierta en nuestra justicia. ¿Y qué sería entonces tener la justicia de Cristo? Bueno, recibir la obediencia de Cristo. De la forma que la obedecería Cristo, que es el Hijo de Dios, con el poder de Cristo. El poder divino. El poder divino. A ver, ya hemos aclarado una mentira que se nos ha enseñado. Ustedes han escuchado que dicen, ¿no?, que Jesús dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, ¿no? ¿Lo han escuchado? Ya vimos que es falso. Que lo que hizo fue cubrir su divinidad con humanidad, pero no dejó de ser Dios. Hijo de Dios, que es Dios, Dios en la carne, ¿no? Dios en el sentido de la naturaleza. Ahora bien, otra cosa que aquí también tenemos que comprenderlo bien, porque este es el fundamento de la justificación por la fe en nosotros. Fíjense, Cristo tomó carne de pecado, lo leímos, ¿no? Romanos 8. Y dice que condenó al pecado en la carne. Entonces, pregunta, vamos a hacer una pregunta para que nos demos cuenta hacia qué queremos apuntar. ¿Cristo tenía dos naturalezas o no? Una humana y una divina. Ya vimos que la humanidad sola, para la humanidad sola, es imposible, ¿sí o no?, guardar la ley de Dios. Si Cristo hubiese sido, atención con esto, si Cristo hubiese sido
solo hombre, si Cristo hubiese sido solo hombre, entonces, ¿hubiese él podido guardar la ley de su padre? ¿Sí o no? Si Cristo hubiese sido solo hombre, o sea, si él no hubiese sido hijo de Dios, ¿él hubiese podido guardar la ley? ¿Seguro? ¿Sí o no? Decían. Uno dicen que sí, otros dicen que no. O todos decimos que no. Hay otra tercera respuesta, no sé. No, pues está bien, está bien. Pero no hubiese podido guardar la ley, ¿no? Si no hubiese sido hijo de Dios. No, ¿verdad? Si Jesús, repito la pregunta para que nos entendamos. Si Cristo hubiese sido solamente hijo de hombre, si no hubiese sido hijo de Dios, ¿hubiese podido guardar la ley? ¿Por qué no? ¿Falta qué falta? ¿Qué falta? ¿Pero qué falta? ¿Qué dijo usted que le faltaba? ¿La parte qué? Divina. Fíjense, si el versículo es cierto, fíjense, yo quiero que lo entendamos bien para que luego entonces entendamos otra cosa que nos han engañado. Si hemos dicho que Jesús tenía carne de pecado, como la nuestra, y hemos dicho, la Biblia dice que era imposible a la ley, guardar la ley por la debilidad de la carne. Entonces, si Jesús hubiese venido solamente como humano, sin su divinidad, él tampoco hubiese podido guardar la ley. ¿Por qué? Porque él hubiese sido carne de pecado. Por tanto, ¿qué fue lo que le dio a él la victoria sobre su carne de pecado? ¿Cómo? No, su divinidad. ¿Sí o no? Porque, ya lo dijimos, si él hubiese sido hijo de Dios, entonces hubiese pecado. ¿Por qué entonces no pecó? Porque tenía la divinidad. ¿O no? ¿Cómo que no lo usó? Entonces no lo usó. Si él no usó su divinidad, entonces hubiese pecado. Porque ya dijimos que si él hubiese venido solo como humano, hubiese pecado. Entonces, ¿por qué no pecó? Porque vino con su divinidad. ¿Cómo? Ahí hubiese tenido ventajas. Claro, nosotros no podríamos cumplir entonces. Se supone que nosotros Muy bien, a ese punto quería que llegáramos. Porque sé que eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que nos han enseñado. Que si Jesús hubiese usado su divinidad, hubiese tenido ventaja. Pero fíjense algo, antes de dar la respuesta para que ustedes vean por qué eso es error, quiero que lo reflexionemos. Cuando decimos entonces que si Jesús no usó su divinidad para vencer el pecado, si lo hubiese hecho, hubiese tenido ventaja. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús venció con su humanidad. No. Con su dependencia. Entonces venció con su divinidad. Porque si no venció, o sea, él tenía solo dos naturalezas, humana y divina. Si no usó la divina, entonces ¿con qué venció? Con la humana. Y si venció con su naturaleza humana, entonces todo esto es mentira. O todo esto es mentira, es decir, hemos leído un buen rato Romanos 7, que la naturaleza humana no puede guardar la ley de Dios. La humana caída. Y la carne de pecado, correcto. Y si Jesús tenía carne de pecado, su naturaleza humana tampoco le dio nada para guardar la ley de su Padre. Entonces, si él venció con su humanidad, porque no usó su divinidad, entonces es mentira esto. O si no es mentira esto, entonces la humanidad de Jesús tuvo que haber sido diferente para poder haber guardado la ley. Como Adán. Entonces, eso es lo que ha llevado a la corporación a esa conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que Jesús tenía que tener una carne sin pecado para poder guardar la ley de Dios, porque él no usó su divinidad. Ahora, habiendo entendido el punto, les quiero presentar este texto. Primero, una declaración que está en este libro. Y luego vamos a buscar el versículo de la Biblia. Lo digo y les comparto esto porque esto a mí también me chocó la primera vez que lo leí. Porque a mí también me enseñaron harto de que Jesús no usó su divinidad para vencer el pecado. Jesús no usó su divinidad para satisfacer sus propias necesidades. Eso sí, eso es otra cosa. Pero no en el contexto de la victoria sobre el pecado. Aquí, ¿qué es su justicia? Ajá, aquí está. En esta versión es el capítulo 5. Bueno, en cualquier lugar es el capítulo 5. Capítulo 5 que se llama Dios manifestado en carne. Justamente está hablando de ese texto.
Y dice así lo siguiente, lo voy a leer, es un poquito largo, pero sustancioso. Y entonces se van a dar cuenta, hago esto porque ustedes saben que leímos al principio que el hermano White dijo que ellos predicaron el mensaje correcto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ajá, ya leo y te doy la parte más. Dice aquí, capítulo 5, Dios manifestado en carne. No, pero no de la Biblia, estoy hablando de Cristo y Justicia, del libro de Wagner. Un punto más, y podremos aprender las lecciones completas en relación con el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es que Cristo pudo estar rodeado de flaqueza y sin embargo no conocer el pecado? Algunos han pensado, leyendo hasta aquí, que hemos estado despreciando el carácter de Jesús por rebajarlo hasta el nivel del hombre pecaminoso. Al contrario, estamos simplemente exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, la cual retuvo bajo las circunstancias más adversas. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina, por la cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible y fue más que capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. Y si no lo entendimos todavía, él lo vuelve a decir más claro. Hubo en toda su vida una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar. ¿La carne de quién? De Cristo. Tendía a pecar. Sin embargo, su naturaleza divina nunca albergó ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. Aquí está explicando Wagner que Jesús venció su carne de pecado con su divinidad. Y luego dice, ya les doy la palabra, porque sé que hay preguntas, pero antes de preguntas, a ver si él mismo responde. Él dice aquí, él dice esto, en el párrafo siguiente, pero alguien dirá, no encuentro consuelo en esto. Dispongo ciertamente de un ejemplo, pero no puedo seguirlo, ya que carezco del poder que Cristo tuvo. Esa es otra forma de decir, entonces Jesús tuvo ventaja. Porque él era divino y yo soy solamente humano. Pero ya va, sigamos leyendo. Él fue Dios aún mientras estaba aquí en la tierra. Yo no soy más que humano, que un hombre. Respuesta a esta objeción: sí. O sea, sí. Pero puedes tener el mismo poder que él tuvo. ¿Cómo? Sí, ese es el mensaje de la justicia de Cristo. Jesús venció con su divinidad. Pero tuvo ventaja. Sí. Pero tú también puedes tener el mismo poder que él tuvo. Sigo leyendo. Si así lo deseas. Él estuvo rodeado de flaqueza. Sin embargo, no hizo pecado. Por el poder divino habitando constantemente en él. Mira cómo tengo esa página yo en mi libro. Rayado por todos lados. Porque para mí fue maravilloso cuando lo leí por primera vez. Entonces él aquí está diciendo, si es verdad, Jesús venció con su poder divino. Usted dirá que tiene ventaja. Pero es que nosotros podemos tener el mismo poder divino, si así lo deseamos. Y usted dirá, pues eso se lo inventó Wagner, eso es un invento. Entonces él dice, mira, vamos a leer, y vamos a leerlo allí, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Vamos a leer allí. Esta es la prueba bíblica que da Wagner para decir, nosotros podemos tener el mismo poder divino que tuvo Cristo, y por eso podemos vencer la carne de pecado de la misma forma que venció Cristo, con el poder divino. Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 hasta el 19. Y ahí cerramos. Porque ahí dejamos entonces todo lo que es el mensaje para que ahora lo estudiemos más, cada uno. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, atención, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces Pablo ora a Dios por la iglesia de Éfeso para que Dios le dé a la iglesia de Éfeso un poder. ¿Pero a dónde? Al hombre interior de cada uno de ustedes y de nosotros. Para que tengamos un poder que no tenemos. ¿Cuál poder? En el hombre interior. ¿Cuál poder? Su espíritu. Es decir, punto y coma, es decir, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Noten que inclusive aquí mismo
está el mensaje también de la deidad. Porque dice, ¿quién es el poder que va a venir? El Espíritu, ¿no? Pero ese Espíritu, ¿qué persona es? Cristo. Ahí mismo lo está diciendo. Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para que qué? Finalmente, ¿qué dice? Para que seáis, noten las palabras y la redundancia, que aquí vale la redundancia, para que seáis llenos. Llenos es lleno. ¿Y lleno con qué? Con el 50% de la divinidad de Dios. 70%. Llenos de toda la plenitud. Ahí hay triple redundancia. Llenos de toda la plenitud. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego que va a poner cita, entonces concluye y dice lo siguiente: ¿se puede pedir más? Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, puede habitar en nuestros corazones para que nosotros podamos ser llenos con toda la plenitud de Dios. Todo el poder que Cristo tenía habitando en él por naturaleza. ¿Cuál poder está hablando? El divino, ¿no? Todo el poder divino que tenía Cristo en él habitando por naturaleza. ¿Por qué estaba en él por naturaleza? ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, literal. Heredó ese poder de su Padre. Todo el poder que Cristo tenía habitando en él por naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, ya que se nos la otorga sin precio y sin medida. Por lo tanto, cobre ánimo toda alma cansada, débil y oprimida por el pecado. Acérquese con segura confianza al trono de la gracia, donde puede estar seguro de encontrar gracia o auxiliadora. Al final, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese es el mensaje. Cristo venció con su divinidad, sí, pero no es una ventaja. ¿Por qué? Porque Él ahora nos ofrece esa misma divinidad a nosotros, para que así como Él venció con su divinidad, nosotros venzamos con la divinidad de Él. Entonces, ¿hay algo que la divinidad, hay algo que el poder de Dios no pueda? No. Entonces, ¿es posible vencer el pecado? Sí. Bueno, por aquí, ahora sí, mano suelta. Por aquí hay varias manos. Está el hermano hace rato, el hermanito aquí y el hermanito acá.